Bienvenidos a Crossroads. Amigos, además del IRS, pronto podríamos tener el ERS, es decir, el Servicio de Recaudación Externa. Ahora, el presidente electo Donald Trump anunció esto recientemente. ¿El propósito del ERS? Bueno, el IRS es interno, mientras que el ERS será externo. Su propósito será recaudar aranceles y otros ingresos de países extranjeros que no están pagando su parte justa. En otras palabras, en otras noticias, amigos, el fiscal especial Jack Smith publicó su informe. Alega que, si Trump no hubiera ganado las elecciones del 2024, cree que tenía suficiente evidencia para enviarlo a prisión con una condena penal, posiblemente. Mientras tanto, los incendios en Los Ángeles continúan, y el desastre político allí se está poniendo mucho peor. Desde las revelaciones de que el proyecto de seguridad contra incendios fue detenido previamente para proteger un arbusto en peligro de extinción, hasta las noticias de que el gobernador Newsom y los demócratas de California llegaron a un acuerdo de $50 millones para proteger al estado de Trump en medio de todo esto. Hoy hablaré de estas historias y más, así que entremos en materia. Primero que nada, amigos, el presidente electo Donald Trump anunció la creación del nuevo Servicio de Recaudación Externa, una extensión del Servicio de Recaudación Interna, el IRS. Ahora, el Servicio de Recaudación Externa, como su nombre lo indica, será una nueva agencia enfocada en obtener dinero del exterior de los Estados Unidos, incluyendo el uso de aranceles. Trump anunció esto en una publicación en Truth Social. Déjenme mostrarles lo que dijo. Él dijo: durante demasiado tiempo hemos dependido de cobrar impuestos a nuestra gran gente a través del Servicio de Recaudación Interna, el IRS. Con acuerdos comerciales blandos y patéticamente débiles, la economía estadounidense ha generado crecimiento y prosperidad para el mundo mientras nos cobramos impuestos a nosotros mismos. Y esto es cierto. Si miramos, por supuesto, los déficits comerciales que manejamos, si vemos cómo otros países imponen grandes multas a las empresas estadounidenses, que funcionan como aranceles, o si observamos las restricciones a los productos de los Estados Unidos, salimos perdiendo enormemente en nuestros acuerdos comerciales. Básicamente, subsidiamos a muchos gobiernos, les damos dinero, y los contribuyentes estadounidenses son quienes tienen que pagar por prácticamente todo esto. Y Trump dice, cito, es hora de que eso cambie. Él dice: hoy anuncio que crearé el Servicio de Recaudación Externa para cobrar nuestros aranceles, impuestos y todos los ingresos que provengan de fuentes extranjeras. También menciona: comenzaremos a cobrarles a aquellos que se benefician de nosotros en el comercio, y finalmente empezarán a pagar su parte justa. El lunes 20 de enero del 2025 será la fecha de nacimiento del Servicio de Recaudación Externa. Hagamos a América grande de nuevo. Ahora bien, de alguna forma, esto es un regreso a cómo el gobierno de los Estados Unidos solía financiarse. Históricamente, este era el caso. El IRS, en realidad, es algo relativamente nuevo. Incluso la idea del impuesto sobre la renta es una política de principios de los años 1900. Curiosamente, surgió más o menos al mismo tiempo que se creó la Reserva Federal. Qué curioso, ¿no? ¿Y si Trump está creando una agencia gubernamental para empezar a recaudar dinero desde fuera de los Estados Unidos, y tal vez recaudar menos de nuestros impuestos? Esto sugiere que los aranceles, quizás, no solo vendrán desde la oficina presidencial. Esto significa que habrá una agencia gubernamental real encargada de recaudar dinero de otros países, no de nosotros. Y si hay una agencia completa del gobierno encargada de recaudar aranceles, impuestos y otras formas de ingresos desde fuera de los Estados Unidos, esto podría volverse muy interesante muy rápido. Porque, recuerden, una agencia de recaudación necesita tener sistemas para responsabilizar a las personas o incluso a los países que no pagan. Si comete un error en sus documentos fiscales o si se niega a pagar impuestos, ¿qué va a pasar con usted? Bueno, hombres armados irán a su casa y le enviarán a prisión. Hay un castigo por eso. Puede ir a la cárcel por mucho tiempo si no paga sus impuestos. Solo pregúntele a ciertas figuras políticas o a sus hijos. Pero, por supuesto, para otros países, esto no funciona de la misma manera. Si otros países no pagan su parte justa, si no pagan aranceles, si evaden cosas, si nos estafan en impuestos y de otras maneras, generalmente nos resignamos y dejamos que lo hagan. Eso está por cambiar. Ahora, en este tema, hay equivalentes a los aranceles que no necesariamente se llaman aranceles. Cuando el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, habló recientemente en el podcast de Joe Rogan, mencionó un ejemplo.
Muchos países europeos imponen enormes multas anuales, de miles de millones de dólares, a las empresas tecnológicas estadounidenses. Dijo que estas multas, que suman miles de millones cada año, funcionan como aranceles, pero no se les llama aranceles. Básicamente, los países europeos financian gran parte de sus gobiernos multando a empresas estadounidenses, y nosotros lo permitimos. Les dejamos censurarnos. Les dejamos restringir nuestros productos. Les compramos de maneras que, obviamente, benefician a sus economías. Y ellos no hacen lo mismo con nosotros. Mientras nosotros pagamos sus presupuestos de defensa a través de la OTAN, mientras financiamos a las Naciones Unidas y muchos de ellos no pagan su parte justa, subsidiamos sus ejércitos, subsidiamos muchas funciones gubernamentales, subsidiamos muchos programas, y obtenemos poco o nada a cambio de muchos de estos países. Eso va a cambiar. Ahora, sobre el tema de los aranceles, el equipo de Trump también está considerando cómo implementar aumentos graduales en los aranceles utilizando poderes de emergencia. Y esto es interesante. Bloomberg mencionó esto. Dijo que los miembros del equipo económico entrante del presidente electo Donald Trump están discutiendo un aumento gradual de los aranceles mes a mes. Este enfoque gradual busca aumentar el poder de negociación mientras se evita un aumento repentino en la inflación, según personas familiarizadas con el tema. Según estas fuentes, una de las ideas implica un cronograma de aranceles graduados que aumentarían aproximadamente entre un 2 y un 5% cada mes. Esto se basaría en las facultades ejecutivas bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Se dice que esta propuesta, que está en sus primeras etapas, aún no ha sido presentada a Trump, lo que indica que este enfoque mensual es solo una idea preliminar en el proceso de deliberación. ¿Por qué sería necesario? Bueno, uno de los problemas que podrían señalar es que el dólar estadounidense es técnicamente la moneda de reserva mundial. Así es, ¿no? Si Estados Unidos se vuelve demasiado próspero, el valor del dólar aumenta. Si nos volvemos demasiado pobres, su valor disminuye. Esto puede desestabilizar los mercados globales. Lo que buscan es mantener un dólar estadounidense relativamente estable. Esa es una de las razones por las cuales la Reserva Federal, que no es federal ni una reserva, en realidad es técnicamente una empresa privada con cierta participación y supervisión del gobierno. La Reserva Federal, que imprime nuestro dinero y maneja las tasas de interés en gran medida, tiende, por ejemplo, durante la presidencia de Barack Obama, a mantener las tasas de interés en aproximadamente 0% durante la mayor parte de su administración. Cuando Trump asumió la presidencia, la Reserva Federal aumentó considerablemente las tasas de interés. Trump acusó a la Reserva Federal de básicamente eliminar cualquier tipo de beneficio financiero que el pueblo estadounidense habría visto con su economía. Quizás recuerden que el crecimiento económico de Trump fue cuestionado por Barack Obama, quien dijo que un crecimiento económico del 3.5% era imposible, y preguntó dónde estaba su varita mágica. Trump no solo cumplió esa meta, sino que la superó. Sin embargo, los estadounidenses no experimentaron gran parte de esos beneficios debido a las tasas de interés. Trump se enfrentó a la Reserva Federal. Hubo un gran choque, y básicamente no pudo hacer mucho al respecto. Luego llegó la pandemia. Se aprobaron los paquetes de rescate, trillones de dólares. Nos dieron cheques de aproximadamente $650 y enviaron dinero a todo el mundo para cosas que no tenían relación, como estudios de género y otros programas aleatorios. La economía colapsó en gran medida debido al COVID, pero también lo hizo la economía global. Aparte de eso, gran parte del enfoque con las tasas de interés y la Reserva Federal tratando de manejar el proceso posterior a la pandemia y los problemas económicos fue evitar la estanflación, evitar la inflación y todo ese tipo de cosas, porque necesitan mantener el valor del dólar estadounidense. No pueden permitir que el dólar estadounidense se desestabilice. Esto será importante cuando Trump asuma el cargo porque está hablando de la prosperidad de Estados Unidos. Está hablando de la manufactura estadounidense. Está hablando de aranceles, de arreglar nuestros acuerdos comerciales y de muchas cosas más. Pero también sugieren que, si se hace demasiado rápido, demasiada prosperidad para Estados Unidos desestabiliza el dólar estadounidense. Cualquier fluctuación importante en ese sentido provoca perturbaciones en el mercado global, porque también somos la moneda de reserva mundial. Aquí es donde las cosas se vuelven realmente complicadas. Parece que están intentando manejar este proceso con un aumento gradual hacia lo que Trump realmente quiere lograr, pero quizás no llegando a eso de inmediato.
Veremos qué hacen al respecto. La Reserva Federal también será una parte importante en todo esto, porque, hipotéticamente, si vuelven a hacer lo mismo que Trump los acusó de hacer la última vez que fue presidente, es decir, aumentar las tasas de interés para reducir cualquier ganancia económica, podríamos no sentir realmente los beneficios de una economía más sólida. Ahora, volviendo al tema, parece que la administración de Trump está tomando muy en serio el uso de aranceles. Esto podría darle a Estados Unidos una gran ventaja en la negociación de acuerdos comerciales, en la diplomacia y en la transformación del sistema tributario del país. Trump incluso ha sugerido que podríamos eliminar el impuesto sobre la renta para la mayoría de los estadounidenses utilizando los aranceles como reemplazo. Esto sería significativo, porque así funcionaba el país en sus inicios. El impuesto sobre la renta ni siquiera era legal antes, no era algo que existiera. Tuvieron que enmendar la Constitución para crear el impuesto sobre la renta federal, aunque ya existían impuestos estatales. Entonces podríamos ver un regreso a la buena y vieja América de los padres fundadores si deciden hacer esto. Amigos, veremos cómo avanza. En mi impresión personal, parece que Trump está utilizando los aranceles como una herramienta para negociar acuerdos de la misma manera que lo haría en el ámbito empresarial. Y Trump, siendo un hombre de negocios, el autor de El arte de la negociación, este es su fuerte. Sabe cómo cerrar tratos, sabe cómo presionar a las personas. Muchas personas que han hecho negocios con él dicen que es un negociador bastante duro. Si hace negocios con él, sus márgenes de ganancia probablemente no serán muy altos. Suele reducir mucho los márgenes de ganancia, así que puede usar los aranceles. Puede utilizarlos para la diplomacia. Puede usarlos en acuerdos comerciales. Básicamente puede eliminar muchos de los beneficios que otros países han obtenido al aprovecharse de Estados Unidos y equilibrar las cosas. Muchos de esos países probablemente van a salir perjudicados con esto. Además, debido a los déficits comerciales que tenemos con muchos países, Trump tiene mucho margen para negociar. La mano de cartas que Trump tiene supera significativamente lo que otros países tienen, y todo eso para él serán herramientas de negociación. Cada pequeño elemento será una herramienta de negociación. El poder de negociar utilizando esto, algo que realmente no se ha hecho antes, será enorme. Y básicamente está diciendo que lo va a hacer. Ahora bien, en otras noticias, Trump casi termina en prisión. El fiscal especial Jack Smith ha dejado oficialmente su cargo. La investigación federal y los cargos contra el presidente electo Donald Trump han llegado a su fin. Pero antes de irse, parte del informe de Jack Smith sobre el caso se publicó para el público. En este informe, Jack Smith alega que, si Trump no hubiera ganado las elecciones del 2024, él cree que tenía suficiente evidencia para lograr una condena penal contra Trump. Trump apenas logró evitar eso. De hecho, según el lenguaje de los documentos, si hubieran tenido un poco más de tiempo, probablemente habrían enviado a Trump a prisión. Mientras tanto, Trump ha criticado fuertemente el informe y a Jack Smith. Argumenta que todo esto fue una campaña politizada para destruir a uno de los principales candidatos de las elecciones, él. Ahora, el caso de Jack Smith, el fiscal especial, se basa en una gran colección de otros casos. Y mucha gente señala problemas que existen, básicamente, en cada uno de estos casos. Crearon esencialmente una gran conspiración, ¿cierto? Esto incluye las bases legales de todas las personas que fueron condenadas por sus acciones el 6 de enero. Y puede observar la naturaleza de esas condenas, donde a las personas se les ofreció: oye, ¿quieres ir a prisión por 25 años por interrumpir un procedimiento oficial? ¿O prefieres declararte culpable y reducir tu sentencia a tal vez 2 años? Mucha gente decidió declararse culpable incluso cuando creían que eran inocentes. Hubo muchas personas con información sacada de contexto. Hubo personas, por ejemplo, con evidencia manipulada. Hubo abogados defensores a quienes se les negó acceso a pruebas exculpatorias. Pero todos esos casos, esas condenas, se usaron para fabricar una narrativa. Y esa narrativa es uno de los elementos clave de la conspiración que se utilizó para intentar, posiblemente, enviar a Trump a prisión. Esto también incluye las acusaciones en el comité de la Cámara que investigó el 6 de enero. Se acusó a algunos miembros de ese comité de falsificar evidencia, eliminar pruebas, intimidar testigos o intentar coaccionarlos de otras maneras, y cuestiones similares. Veremos si es cierto o no. Hay cargos criminales recomendados contra algunos miembros de ese comité.
Esto también incluye los diversos casos legales relacionados con las elecciones del 2020, ¿cierto? Las acusaciones de fraude electoral que Trump podría investigar. No ha hablado mucho de eso. Los diversos casos contra Trump y otros, incluyendo, por ejemplo, los electores en disputa para el colegio electoral. Algo que sí tiene precedentes legales, aunque no en la escala en que Trump intentó utilizarlo. Es decir, es un área un poco gris. Pero la narrativa de todo esto se usó para construir una conspiración. Todas estas afirmaciones, realmente, cubren un espectro amplio de temas que, según el informe, formaban parte de un gran plan de Trump para anular los resultados de las elecciones del 2020 y permanecer en el poder. Esa es la esencia del informe de Jack Smith. Básicamente, toma todos esos diferentes casos como bloques de construcción y dice que Trump tenía esa intención, que ese era su propósito, manipular todo el sistema para mantenerse en el poder. Ahora bien, Trump y otros han desafiado estas acusaciones, señalando que muchos de los casos criminales utilizados para establecer prácticamente cada parte de esto tienen algún tipo de problema. Esto incluye, por ejemplo, presuntos delitos cometidos por el comité de la Cámara que investigó el 6 de enero, acusaciones de que se destruyó evidencia, acusaciones de testimonios falsos, y una acusación más amplia de que, en realidad, fue el otro lado quien robó las elecciones del 2020, como Trump ha afirmado repetidamente, aunque nuevamente bajo una compleja conspiración que luego se movió para procesar a su enemigo político, Donald Trump. Trump, por su parte, ha sostenido su narrativa, es decir, ambos lados se acusan mutuamente de, básicamente lo mismo. Tú intentaste robar las elecciones del 2020, tal vez lo hiciste, y veremos cuál de estas afirmaciones resulta ser cierta. La gran pregunta ahora es si Trump decide ir tras ellos, algo que ha sugerido que podría hacer. Ahora, primero que nada, este es el nuevo informe del fiscal especial Jack Smith. Smith escribe en este documento que existe evidencia sustancial que demuestra que el señor Trump participó en un esfuerzo criminal sin precedentes para anular los resultados legítimos de las elecciones con el fin de retener el poder. También señala que su evaluación es que el procesamiento era la única opción en el caso contra Trump. Jack Smith escribe, cito, «Dado el fuerte interés federal en responsabilizar al señor Trump, descrito anteriormente, esta oficina no pudo identificar ninguna alternativa adecuada no criminal al procesamiento». También menciona que Trump había sido sometido a un juicio político, pero añade que el juicio político, sin embargo, nunca fue diseñado como un sustituto para el procesamiento penal. Jack Smith cree que Trump debía ser procesado y que una condena penal era la única forma de abordar este asunto. Ahora bien, aunque muchos han señalado que los casos legales contra Trump y las múltiples investigaciones que enfrentó no tienen precedentes, Smith alega que las acciones de Trump tampoco tienen precedentes. Nuevamente, estamos ante una situación en la que ambos lados se acusan mutuamente de, básicamente, lo mismo. En cuanto a la posibilidad real de que Trump pudiera haber sido procesado e incluso sentenciado bajo estos cargos, considerando que Trump ya es bastante mayor, esto habría significado prácticamente pasar el resto de su vida en prisión. Parece que todo estaba listo. El caso estaba preparado. Estaban listos para enviar a Trump a prisión. Smith escribe lo siguiente. Tras la decisión del Comité Supremo en el caso de Trump, el Tribunal de Distrito estableció un calendario de litigio en el que las partes presentarían escritos sobre si algún material en la acusación suplementaria estaba sujeto a inmunidad presidencial. Y dice que las partes estaban en medio de ese proceso, preparándose para determinar si podían enviar a Trump a prisión, si podían condenarlo. Cuando los resultados de las elecciones presidenciales dejaron claro que el señor Trump sería investido como presidente de los Estados Unidos el lunes 20 de enero del 2025. Y ahí terminó todo, al menos en gran parte. La interpretación del Departamento de Justicia sobre la Constitución prohíbe la acusación y el procesamiento federal de un presidente en funciones. Todo esto llegó a su fin, y Smith señala que esto planteó el problema de que Donald Trump había sido acusado como ciudadano privado, pero también como expresidente, aunque luego ganó las elecciones presidenciales antes de que el caso pudiera avanzar completamente. Trump apenas logró esquivar este caso, y el Departamento de Justicia, DOJ, terminó desestimándolo sin precedentes, basado nuevamente en la victoria electoral de Trump. Ahora, del otro lado del argumento,
El mismo Donald Trump se pronunció y escribió esto en Truth Social. El desequilibrado Jack Smith no pudo procesar con éxito al oponente político de su jefe, el corrupto Joe Biden, así que termina escribiendo otro informe más basado en información que el Comité No Selecto de Matones y Políticos, refiriéndose al comité del 6 de enero, destruyó y eliminó ilegalmente. Trump los acusa nuevamente de borrar evidencia, diciendo que ésta mostraba cuán completamente inocente era él y cuán absolutamente culpables, según él, eran Nancy Pelosi y otros. Trump agregó: Jack, nuevamente refiriéndose a Jack Smith, es un fiscal inepto que no logró llevar su caso a juicio antes de las elecciones, las cuales gané por un margen abrumador, y dijo: los votantes han hablado. Ese es el presidente electo de los Estados Unidos, amigos. Una declaración presidencial. Trump luego añadió, cito: para demostrar lo desesperado y desequilibrado que está Jack Smith, publicó sus hallazgos falsos a la 1 de la mañana. ¿Mencionó acaso que el comité no selecto destruyó y eliminó ilegalmente todas las pruebas? No lo mencionó. Ahora bien, ellos niegan haber hecho eso, pero Trump señala acusaciones de que el comité de la Cámara que investigó el 6 de enero eliminó su evidencia después de concluir el caso, lo cual sería ilegal. Eso posiblemente constituiría un delito. Irónicamente, el mismo delito por el cual se acusó a muchas personas el 6 de enero. Interrumpir un procedimiento oficial. Esta es la verdadera ironía. Escuchen esto. Interrumpir un procedimiento oficial fue el cargo principal que se utilizó para amenazar a la mayoría de las personas que entraron al edificio del Capitolio el 6 de enero, o incluso para quienes estuvieron en los terrenos del Capitolio, muchos de los cuales no sabían que estaban haciendo algo ilegal porque individuos, mientras Trump aún hablaba en The Ellipse, derribaron las vallas, las señales de no pasar e incluso rompieron las barreras y entraron al edificio. Cuando los partidarios de Trump llegaron a lo que ya era un evento programado con un escenario, oradores confirmados y todo lo demás, se encontraron con que el Capitolio ya había sido violado. Llegaron cuando eso ya había sucedido. En ese contexto, muchas personas que ingresaron al edificio fueron acusadas de un delito que nunca antes se había utilizado de esa manera. Ese delito fue interrumpir un procedimiento oficial, y la acusación era que las personas que ingresaron al edificio del Capitolio o que realizaron protestas interrumpieron la capacidad del Congreso para contar los votos del colegio electoral. Interrumpir un procedimiento oficial es un cargo que puede llevarlo hasta 20 años de prisión. Es un cargo grave. El problema con este cargo es que nunca se había usado de esta manera. De hecho, la Corte Suprema posteriormente anuló esto porque determinó que era una interpretación falsa de la ley. Muchas personas fueron condenadas falsamente por un delito que nunca se había pensado para usarse así, y eso fue una decisión de la Corte Suprema. Esa es la determinación oficial, lo que significa que todo eso debe ser revocado. Pero la interpretación real de ese cargo, el verdadero significado, surgió durante el escándalo de Enron. Básicamente, establece que si está bajo investigación en un caso, no puede destruir evidencia, porque si destruye evidencia, está interrumpiendo un procedimiento oficial, que es el caso penal. La ironía ahora con el comité de la Cámara que investigó el 6 de enero, los mismos que investigaban a las personas acusadas de interrumpir un procedimiento oficial, es que si es cierto que eliminaron su evidencia, podrían ser acusados del mismo delito, en un sentido real, por el cual se acusó a estas personas. Trump ha estado diciendo esto repetidamente, pero los exmiembros del comité del 6 de enero lo niegan, dicen que no sucedió. Veremos qué sucede con esto, si alguna vez se lleva a juicio o se investiga. Pero del otro lado es posible que veamos cargos criminales dirigidos en la dirección opuesta. El mes pasado, quizás recuerden, los republicanos publicaron un informe provisional de 128 páginas investigando al comité de la Cámara sobre el 6 de enero. Los republicanos alegaron que los investigadores del comité podrían haber cometido delitos ellos mismos, incluyendo, según dicen, manipulación de testigos. Dijeron lo siguiente: el comité selecto multimillonario fue un arma política con un único enfoque: engañar al público para culpar al presidente Trump por la violencia del 6 de enero y manchar el legado de su primera presidencia. Y si esto es cierto, también empañaría la evaluación de la oficina del fiscal especial, como sugiere Trump.
El problema con el informe final de la Oficina del Fiscal Especial es que se basa en esos bloques de construcción para crear la conspiración que, según ellos, podría haber llevado a Trump a ser condenado. Esos bloques incluían cosas como esta. Muchos de esos bloques eran interpretaciones sin precedentes de las leyes. Los bloques incluían acusaciones de testimonios falsos, acusaciones de destrucción de evidencia, acusaciones de manipulación de evidencia, acusaciones de procesamientos falsos y acusaciones de todo tipo de cosas como estas. Todo esto se utilizó para fabricar una imagen de que se había cometido un gran delito y que personas se habían declarado culpables de ello, lo que significaba que estaba endurecido y probado en un tribunal de justicia. Y cada uno de esos casos era necesario para construir este caso general que buscaba enviar a Trump a prisión y evitar que se convirtiera en presidente nuevamente. Pero no pudieron hacerlo. Ahora, el informe del fiscal especial que acaba de hacerse público es el primero de dos. La segunda parte se relaciona con el caso de los documentos clasificados que involucró el allanamiento de la casa de Trump en Mar-a-Lago, pero ese informe ha sido bloqueado para su publicación debido a algunos desafíos legales. Es posible que sea publicado. Sin embargo, con Trump a punto de asumir el cargo, esto podría evitar que suceda. Tendremos que esperar y ver. Ahora, amigos, en otras noticias, mientras los incendios en Los Ángeles continúan, el desastre político en esa ciudad se está volviendo mucho peor. Hablaré más sobre esto después de una breve pausa. Volvemos en menos de 60 segundos, así que no se vayan. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Bienvenidos de vuelta. Los incendios en Los Ángeles continúan ardiendo, y ahora hay advertencias adicionales porque lo que se temía ha sucedido. Vientos fuertes que posiblemente empeoran la situación. Han emitido advertencias para diferentes áreas, llegando incluso hasta San Diego. Puedo decir personalmente que tengo familiares que han tenido que evacuar sus hogares, incluyendo a mi mamá en Riverside. Apagaron la electricidad. Según se dice, la razón de esto es que, si hay cables eléctricos caídos, no pueden permitir que la electricidad fluya a través de ellos porque crea problemas adicionales. Por eso, en las áreas afectadas por los incendios, no pueden mantener la electricidad encendida. Han estado cortando la electricidad. Ahora bien, en este punto, el desastre político también está empeorando. La atención se ha centrado en la escasez de agua del estado, y esta problemática destacó cómo California ha estado restringiendo a los residentes el uso de gran parte de su suministro de agua y, en cambio, ha estado vertiendo agua dulce al océano. Hacen esto para proteger a un pez en peligro de extinción de 3 pulgadas, el Delta Smelt. Para salvar a ese pequeño pez, se ha tenido que sacrificar a California en el altar del ambientalismo. Esa es la acusación. Y ahora resulta que no se trata solo de ese pequeño pez. Otro programa clave, que probablemente habría hecho esta situación mucho menos grave, fue detenido para proteger un arbusto en peligro de extinción. Así lo informó el New York Post. Dijeron que los ecoburócratas de California detuvieron un proyecto de prevención de incendios cerca de Pacific Palisades, una de las áreas más afectadas por los incendios, para proteger un arbusto en peligro de extinción. Según el informe, en el 2019, el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles, LADWP, comenzó a reemplazar postes de líneas eléctricas de casi 100 años que atravesaban el Parque Estatal Topanga, pero el proyecto fue detenido en pocos días por conservacionistas indignados porque durante el proceso se habían pisoteado plantas de Brownton's milkvetch, una especie en peligro de extinción según las leyes federales. Amigos, estas personas que intentaban reemplazar las líneas eléctricas dañadas, pisotearon estas plantas en peligro de extinción. El objetivo del proyecto era mejorar la seguridad contra incendios en el área de Pacific Palisades, reemplazando los postes de madera por postes de acero,
ampliando los carriles de acceso para bomberos en la zona e instalando líneas eléctricas resistentes al viento y al fuego. Todo esto después de que el área fuera identificada como de alto riesgo de incendio, según LA Times. Entonces, ellos sabían que había un riesgo, sabían que tenían que hacerlo y no pudieron, según se informa. Un botánico aficionado que caminaba por el parque durante los trabajos vio el daño causado a algunos ejemplares de Brownton's Milkvetch, un arbusto en flor del cual quedan solo unos pocos miles en la naturaleza, y presentó una queja. El proyecto fue completamente detenido, según reportó Courthouse News Services. En lugar de reforzar la seguridad contra incendios en el parque, la ciudad, que según el Estado había iniciado el trabajo sin los permisos adecuados, terminó pagando $2 millones en multas y recibió la orden de la Comisión Costera de California para revertir todo el proyecto y replantar la rara planta. Ese proyecto supuestamente salvó alrededor de 200 de esos arbustos en peligro. Los arbustos se salvaron en su mayoría, unos 200 de ellos. Es probable que esos arbustos ahora se hayan quemado en los incendios junto con decenas de miles de acres más en Los Ángeles. Increíble, ¿no? Ahora bien, sobre este tema, el presidente electo Donald Trump ha estado utilizando los incendios como una oportunidad para impulsar un cambio en los programas de agua de California. En particular, propone permitir que el Estado utilice su suministro de agua, para que los agricultores puedan acceder al agua que necesitan para sus cultivos, para que las personas puedan regar sus jardines sin tener que pagar precios excesivos debido a la constante sequía. Trump sugiere que esta sequía es provocada por políticas humanas, mantenida para proteger a un pequeño pez mientras se vierte esa agua al océano. Trump escribió en Truth Social: "Libera el agua, Newsom. ¿Qué te pasa?". Esto, por supuesto, también está generando un escándalo mayor. Por su parte, Gavin Newsom ha criticado a Donald Trump por estas declaraciones. Por ejemplo, durante una entrevista con Meet the Press de NBC, dijo lo siguiente: En respuesta a los insultos de Donald Trump, pasaríamos otro mes más. Estoy muy familiarizado con ellos. Cualquier funcionario electo con el que no esté de acuerdo está muy familiarizado con ellos. De alguna manera conecta al Delta Smelt con este incendio, lo cual es imperdonable porque es inexacto, también incomprensible para cualquiera que entienda la política de agua en el estado. Ahora, cuando le preguntaron en esa misma entrevista sobre invitar a Trump a visitar California en persona para ver la destrucción causada por los incendios, esto fue lo que Gavin Newsom respondió. Mi entendimiento es que usted llamó al presidente electo Trump. ¿Le devolvió la llamada? No, eso fue hace meses, después de su victoria, así que espero nuevamente que venga aquí en un espíritu de cooperación. Bueno, disculpen que interrumpa, pero ustedes invitaron a Trump a venir aquí. ¿Han tenido alguna respuesta? No, nada. Sin embargo, parece que habló demasiado pronto. Donald Trump ahora planea visitar California, aceptando la invitación, y esto podría suceder tan pronto como la próxima semana, incluso con la inauguración presidencial programada para el lunes. Esto realmente sugiere que Donald Trump va a empezar con fuerza al asumir el cargo, visitará California, y quién sabe qué hará mientras esté allí. Tal vez aborde algunos de los problemas que él cree que causaron esta situación. Esto también podría ser importante para Gavin Newsom, ya que California dependerá en gran medida de la ayuda federal para la respuesta al desastre en curso y para muchos de los esfuerzos de reconstrucción que seguirán. Esto no será un simple "los incendios se acabaron, el desastre terminó". Será más bien: los incendios se acabaron, el desastre inicial terminó, pero ahora comienza un largo proceso de reconstrucción. Además, los residentes de California han iniciado otra campaña para intentar remover a Gavin Newsom de su cargo. Esto se suma al esfuerzo mencionado antes para destituir al alcalde de Los Ángeles. El New York Post escribió lo siguiente: un intento de destitución para sacar al gobernador de California, Gavin Newsom, de su cargo está en marcha, ya que enfrenta fuertes críticas por su manejo de los incendios en Los Ángeles, con oponentes calificando su liderazgo como una serie de fracasos catastróficos. Los organizadores que se oponen a Newsom prometieron presentar documentos en las próximas 2 semanas con la esperanza de acelerar el proceso que podría llevar a la destitución del gobernador demócrata en medio de su segundo mandato en la mansión del gobernador. Ahora bien, veremos qué sucede con esto. Lo han intentado antes. Recuerden, los residentes de California intentaron destituir al gobernador Gavin Newsom
en 2021 y en 2024. Ninguna de esas campañas tuvo éxito al final. Pero con los incendios, los desastres, las acusaciones de mala gestión y, francamente, un enorme escándalo en desarrollo, las cosas son mucho más inciertas. El intento de destitución también podría mostrar si los incendios han afectado las inclinaciones políticas de California. Hay informes que sugieren que, especialmente en Los Ángeles, estos incendios podrían influir en cómo votan las personas. Veremos si los esfuerzos de destitución demuestran si eso es cierto. Además, mientras todo esto sucede y California enfrenta estos problemas, el gobernador Gavin Newsom y los demócratas de California llegaron a un acuerdo de $50 millones para, cito, blindar a California contra Trump. Recuerden, esta propuesta surgió poco después de que Trump ganara las elecciones. Ahora han alcanzado un acuerdo sobre esto. Básicamente, esto significa que utilizarán ese dinero, $50 millones, para oponerse a las políticas entrantes de Donald Trump, con 25 millones destinados específicamente a luchar contra la deportación de inmigrantes ilegales que residen en California. The Hill informó lo siguiente. Los demócratas de California han autorizado $50 millones en fondos estatales como parte de un esfuerzo general para proteger a los residentes de lo que los legisladores consideran amenazas inhumanas planteadas por la próxima administración del presidente electo Trump. El lunes, el presidente del Comité de Presupuesto del Senado Estatal, Scott Weiner, anunció que enmendaría una legislación para destinar $25 millones a servicios de asistencia legal para residentes de California en riesgo de deportación. El proyecto de ley es el resultado de una sesión legislativa especial que comenzó el mes pasado en medio de los esfuerzos del gobernador Gavin Newsom por blindar a California contra posibles interferencias federales. El anuncio de Weiner, realizado en nombre del Senate Democratic Caucus, complementa otros $25 millones autorizados por el miembro de la Asamblea Estatal Jesse Gabriel. Esos fondos se destinarán al Departamento de Justicia de California, una medida que Newsom comenzó a buscar el mes pasado al inicio de la sesión legislativa especial. Después de que este acuerdo fue criticado en el contexto de los incendios, Newsom amplió el alcance de la sesión legislativa especial para incluir dinero destinado a los incendios. Según el LA Times, el lunes el gobernador Gavin Newsom pidió a los líderes legislativos que aprobaran al menos $2.500 millones en respuesta a los incendios forestales que han devastado el condado de Los Ángeles. Esto amplía el enfoque de la sesión especial en la capital de California, más allá de luchar únicamente contra el presidente electo Donald Trump. El pedido de ayuda llega mientras los demócratas en el Capitolio enfrentan una creciente presión para dedicar menos tiempo a una batalla política nacional contra Trump, ya que los incendios sin precedentes han dejado al menos 25 muertos y una estela de destrucción en su propio estado. Sin embargo, estos proyectos de ley aún necesitan pasar por la Asamblea Estatal antes de llegar al escritorio del gobernador, por lo que no han sido completamente aprobados. Tendremos que ver qué sucede a continuación. Recuerden, el gobernador Gavin Newsom ha dicho que suspenderá los requisitos ambientales para acelerar el proceso de reconstrucción en Los Ángeles. Veremos cómo resulta eso, pero la respuesta a los incendios podría generar un cambio en las inclinaciones políticas del estado de California. Todo este dinero, y el dinero que quieren gastar desafiando a Donald Trump y luchando contra las deportaciones, podría convertirse en un escándalo. Porque mientras California busca todo este dinero para enfrentar a Donald Trump y proteger a los inmigrantes ilegales, la gente en este estado podría preguntar, ¿qué pasa con mis necesidades? ¿Qué pasa con mi casa? ¿Qué pasa con mi comida? ¿Qué están haciendo para ayudarme como residente y ciudadano estadounidense mientras ayudan a personas que ni siquiera deberían estar aquí? Ese será el gran argumento. Si los californianos ven que Gavin Newsom está más enfocado en una batalla política que en ayudar a las personas de su estado, esto podría ser políticamente perjudicial, especialmente con un nuevo esfuerzo de destitución en marcha. Veremos qué sucede con esto. Donald Trump visitará el estado. Por otro lado, mientras California dice de repente que tiene el dinero necesario para luchar una batalla política, también afirman que no tienen el dinero necesario para combatir los incendios ni para la reconstrucción. Por eso, el gobierno federal quiere subsidiarlo. Pero, ¿por qué deberíamos subsidiarlo cuando tienen dinero para una batalla política? ¿Por qué pueden encontrar dinero para eso, pero no para el desastre? Aunque han destinado algo de dinero a los incendios,
La pregunta será si realmente están tan escasos de recursos como para necesitar la ayuda del gobierno federal, lo que significa nuestros impuestos provenientes de todos los estados del país. Si ese es el caso, entonces no deberían tener dinero para otras cosas de carácter político. Deberían usarlo para ayudar a la gente del estado. Ese será uno de los grandes argumentos políticos, y probablemente algo que Donald Trump use una vez que asuma el cargo el lunes y comience a analizar. ¿Realmente necesita California dinero federal? Así es hacia dónde se dirigen las cosas en este momento. Dicho esto, amigos, denle me gusta, dejen un comentario y vamos a responder algunas preguntas.